actividades de sus tiempos libres, bueno, ocurren en lugares privados o privatizados comercialmente o están ellos en instituciones, ¿no? Entonces, aquí también, aparte del sentido de la violencia como la conocemos, que es la violencia física, la violencia verbal, vamos a entender a la violencia como una ausencia de un principio de convivencia social, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que los niños ya no pueden estar en las calles, estamos hablando de que le estamos impidiendo esos intercambios, ¿verdad? Que posibilitan que los niños conozcan su entorno social y que tengan, bueno, pues capacidades que les permiten precisamente relacionarse con otros, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo hay dos aspectos fundamentales que yo voy a tratar aquí, de lo que va a ser la premisa de mi plática y que es entender a los niños como sujetos de derechos. Voy aquí a hacer, espero que sí me permita compartir la pantalla. Ah, pero usted, Gloria, tú me puedes poner que sí la puedo, ¿ya? A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, ok. Ah, vamos, la voy a poner para que se vea toda. Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Se puede? En donde estoy hablando de cómo los niños, estoy considerando a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Y esto, ¿de dónde viene? Viene de cómo en 1989 se firmó la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y esta convención fue firmada y ratificada por nuestro país y es una... Es un convenio internacional que por primera vez en la vida reconoce el derecho del niño a la participación, ¿no? Está reconocido en el artículo 12 que dice los estados partes o los países garantizarán al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño de acuerdo a la edad y la madurez. Y el otro eje, digamos, para la plática es precisamente el artículo 31, en donde dice que los países respetarán y promoverán el derecho del niño al juego y a participar plenamente en la vida cultural y artística, pero no solamente como reconocer y respetar, sino que los países tendrían que propiciar oportunidades a todos los niños en condiciones de igualdad para que puedan participar en la vida cultural, artística y recreativa, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con por qué es la importancia de los espacios de juego, es decir, por qué es importante el derecho de los niños al juego. El juego, como ustedes saben, es la actividad más preciada para la infancia, ¿no? Cuando tú les dices a los niños qué quieren hacer, pues ellos quieren jugar, ¿no? Y por fortuna observamos que los niños en cualquier lugar están jugando, ¿no? O sea, aún, por ejemplo, los niños jornaleros que tienen jornadas de 12 horas, mientras están recogiendo los frijolitos o están recogiendo el maíz, ellos están jugando allí mismo a pesar de que puedan estar cansados, ¿no? Pero estamos hablando de cómo los espacios de juego pues son lugares muy privilegiados de socialización, y de que los niños se encuentran ahí a todo tipo de personas. Las madres pueden decir, mira, allí va, él es plomero, qué sé yo, pueden entender cuáles son como los distintos roles sociales y van aprendiendo esta interrelación comunitaria y se generan en el juego también relaciones que es entre las distintas generaciones, ¿no? Y en el mismo juego también se da una transmisión de saberes de los más grandes a los más pequeños. Pero ¿qué sucede? Que actualmente ya todo está prohibido, ¿no? No pueden jugar a la pelota, no pueden correr, no pueden llevar bicicletas, etcétera. Entonces,
nosotros estamos planteando que una parte de las políticas públicas tendría que dedicarse a promover estos espacios jugables, como lo dice Eduardo Lugo, ¿no? Que serían, por ejemplo, los parques urbanos y vecinales, los jardines en privadas, las plazas cívicas, las calles abiertas o semiprivadas, los lotes baldíos, áreas deportivas, ludotecas, ¿no? Y aún los restaurantes y los centros comerciales. ¿Por qué? Porque en términos de lo que está sucediendo con nuestras ciudades, los espacios públicos en esta planeación urbana, los espacios de los juegos para los niños están siendo completamente apropiados. Y ahí, Tonucci estaba planteando cómo, por ejemplo, hay muchos más espacios para que los automóviles se estacionen, ¿no? Que para que los niños jueguen, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él está planteando por lo menos que los niños tengan la misma cantidad de espacio que los automóviles, porque lo que estamos viendo es que se está promoviendo una ética en donde los coches, y por supuesto que quien maneja los coches generalmente son, pues, personas adultas, ¿verdad? Es como la prioridad dentro de la planeación urbana, ¿no? Y entonces aquí se ha estado planteando que los niños tienen que participar en esta construcción de la sociedad, ¿no? Es decir, que no nada más se trata en la participación infantil de que los escuchemos, ¿no? Sino que realmente ellos pueden incluirse en procesos vitales de los entornos cotidianos y no solamente incluirse, sino también que se puedan transformar, ¿no? Porque ahora, ¿qué sucede allí? Que nosotros como adultos tenemos que cambiar nuestra visión en donde vamos a sentir, bueno, vamos a saber y a promover, digamos, en ustedes, en sus municipios, el que los niños son miembros de la comunidad, que también puede compartir roles y responsabilidades y que ellos mismos tienen capacidad de transformar sus realidades. Es decir, los niños saben perfectamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en la calle, ¿no? Y por tanto, lo que importa es que se les tome en cuenta y que se les considere como agentes. Por eso decimos ahí en este subtítulo que es pasar de la voz a la agencia, ¿no? Es decir, tomar en cuenta su punto de vista, por ejemplo, en lo de los espacios públicos, podemos, por ejemplo, ver lo que ellos realmente quieren. Por ejemplo, Tonucci, que está hablando de cómo tenemos que hacer las ciudades a una escala humana, él tiene todo un artículo sobre eso, y él dice, tenemos que invertir los planteamientos de la planeación, ¿no? Si nosotros pensamos y planeamos las ciudades como si fueran para niños de 8 años, eso va a ser compatible para todos los grupos, es decir, para la gente con discapacidad, para la tercera edad, para las mujeres que van con niños. Por ejemplo, siempre me llama la atención esta parte de cómo el coche en realidad tiene la prioridad. Imagínense ustedes cuando viene una mamá con su carreola, ¿verdad? Y de repente se encuentra con que ella tendría que subir unos 20 escalones con su carreola para poder atravesar uno de esos puentes que existen en nuestra ciudad, ¿verdad? Si vienen los coches, ¿por qué no son los coches los que suben y las mujeres mucho más, digamos, amigable, ¿no? Pero también aquí en esta caricatura que vemos dice, oiga, arquitecto, en lugar de toboganes y columpios, nosotros preferimos setos, agua, piedras y arena, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya los espacios de juego son iguales aquí y en China, ¿verdad? Son esos espacios que con grandes toboganes, etcétera, y lo que hemos visto cuando los niños, cuando hablamos con los niños sobre qué quieren ellos, quieren un lugar donde esconderse, quieren jugar con arena, ¿no? Entonces, allí nosotros lo que observamos es que no se están tomando en cuenta la visión de los niños para los espacios que ellos tienen. También otra anécdota es que en Inglaterra, cuando estaban los planificadores urbanos haciendo espacios para que los niños jugaran,
les preguntaron a los niños y los niños dijeron, no queremos que haya pasto, ¿no? Y entonces por supuesto que los arquitectos dijeron, ay, pobrecitos, estos niños no tienen ni idea de la estética, ¿no? Y cuando les preguntan que haya pasto y ellos dicen, pues porque no se ven las jeringas de los drogadictos ni las cacas de los perros, ¿no? Entonces hay una parte de cómo, ¿verdad? Nosotros desde nuestras oficinas, pues no podemos entender cuáles son esas problemáticas que los niños están enfrentando y son ellos los que tienen que decir, ¿no? ¿Cómo quiero que sean los espacios en donde yo voy a estar? Entonces, también, bueno, en términos de la cultura y las artes, observamos que estas actividades, como en el juego, los niños entran a dibujar, a participar en eventos y celebraciones desde un espacio de felicidad, ¿no? Y por supuesto que la cultura y las artes les permite conocer sus propias habilidades, desplegarlas, también las artes permiten a los niños ayudar a regular sus emociones y también les permiten elaborar sus experiencias negativas, ¿no? Aquí, bueno, yo ahorita voy a dar algunos ejemplos de ciertas actividades que nosotros hemos estado haciendo sobre las artes. Nosotros hicimos aquí en Tepoztlán un encuentro de 2 días en donde les invitamos a los niños y se llamaba Sueña Tepoztlán, ¿cómo te gustaría que fuera tu pueblo? ¿No? Y bueno, los niños hicieron murales, hablaron de lo que querían, porque bueno, en lugar de decir cuáles son los problemas que tú enfrentas, les decíamos cómo te gustaría que fuera tu pueblo. Y los niños decían, pues que no haya tantas cacas de perros en las calles, por ejemplo, ¿no? O que no hubiera tantos borrachos. Entonces tú estás hablando más que de las problemáticas, tú les dices, ¿con qué sueñas? ¿Qué quieres, verdad? Y entonces, en términos de lo que ellos quieren, también te van a hablar de las problemáticas, pero es un enfoque distinto el que estamos usando, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ahí ven a las niñas chiquitas, tan chiquitas, participando en la elaboración de murales, ellas dibujan, siempre que hay dibujos y que los niños están participando en eso, es muy importante para los promotores culturales, bueno, que ellos les pregunten qué estás dibujando, por qué, si se les dijo, ¿cómo quieres que sea tu pueblo? ¿Por qué esta niña está poniendo, por ejemplo, esa libélula o esa mariposa o ese árbol? ¿Qué tendrían que decir los niños? O sea, hay que escucharlos. No nada más hay decir, a ver, tú dibuja, y ya uno piensa que ya está cumpliendo con esto de que hagan arte, ¿no? En realidad se trata de que pongamos las estrategias de dibujo, de teatro, de lo que sean, como un mediador para conocer verdaderamente cuál es ese universo de la infancia, ¿no? Otra cosa que hicimos nosotros fue también hacer recorridos y representaciones de su territorio y también de la cultura que ellos tenían, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven ustedes en esta una de las niñas en donde nos está mostrando cuál es, digamos, el punto límite entre un barrio y otro en Tepoztlán. Después de que hicimos los recorridos, entonces los niños hicieron esta representación en tercera dimensión de lo que sería su pueblo, ¿no? Están las montañas y luego de repente ellos pusieron árboles, pusieron la iglesia, pusieron personas, ¿no? Pero entonces, si ustedes se fijan, es primero como un recorrido en donde ellos van tomando mucho más conciencia de qué pasa con sus propios espacios, ¿no? Y luego, por ejemplo, después de esta actividad, los niños hicieron estos dibujos de que aquí está el barrio de San Pedro, de los Reyes, de San Sebastián, ¿no? Aquí está el centro, ¿no? Es decir, están como ubicando estos espacios. Pero no solo se trataba pues de ubicar esos espacios y de hacer murales, hay otra actividad que a mí me parece importante y que yo recomiendo mucho, que es este intercambio de cartas entre diferentes pueblos, ¿no? Y entonces aquí la niña están en Cuernavaca, en el barrio de Santa María, ¿no? Y entonces establecimos un intercambio de cartas en donde
donde una de mis estudiantes de servicio social era la cartera, y entonces traía las cartas de los niños, se las entregaba a los niños de Tepoztlán, y luego ellos les contestaban, ¿no? Entonces, es una actividad realmente interesante, importante, a los niños les gusta muchísimo, pues participar, son muy cariñosos, y inmediatamente les dicen, quiero que vengas aquí a conocer mi colonia, mira que estamos haciendo una escuela nueva y qué tal cosa, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo pueden establecerse esos vínculos. Los niños intercambiaban fotografías, intercambiaban dibujos, ¿no? Aquí están los niños, pues escribiendo y dibujando para ese intercambio. Otro aspecto que es muy interesante y muy importante es pues la realización con las propias comunidades de las bibliotecas comunitarias, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros también trabajamos en Chiapas, en una comunidad muy, muy pequeña de un pueblo chol, en donde desafortunadamente la maestra que llegó les prohibía a los niños dibujar, ¿no? Entonces, quién sabe por qué tenía contra el dibujo y qué tenía contra los juguetes, se las escondió en un armario y no podían ni jugar ni dibujar, ¿no? Entonces, los niños estaban muy tristes y una de las promotoras dijo, bueno, pues hagamos una biblioteca comunitaria, y entonces uno de los papás dijo, la pueden hacer aquí en mi sala, y entonces así, en una sala, como pueden de repente ver ustedes aquí, nada más con ciertas tablas, etcétera, se pusieron libros, se pusieron también juguetes, y los niños podían ir en las tardes a jugar en este lugar, ¿no? Eh, otra estrategia que también hemos realizado, que para los niños es muy interesante, es lo que se llama libros cartoneros, ¿no? Y en donde los niños dibujan y expresan cosas como una oportunidad para que ellos compartan de una forma ilustrada su experiencia, y también, en este caso, con los niños choles, pues en su propia lengua, ¿no? Aquí vemos a las niñas que están en una mesa ya haciendo sus dibujos. En general, aquí está ya el libro cartonero que se termina, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Cada niño o cada niña hace una hoja como esta, ¿no? En donde entonces, por ejemplo, la niña dibuja del lado izquierdo y del lado derecho ella pone su experiencia. Yo me acuerdo cuando fui de excursión y vi una jirafa y nos tocó dulce de comer, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, todos los niños hacen una hoja así, ¿verdad? Y entonces, como ustedes pueden ver, se van pegando una tras otra, ¿no? Se pega la hoja, esta, por ejemplo, está en blanco y se pega con la otra hoja que está en blanco. Y al final los niños lo que hacen es una pasta. Claro que en esta actividad al principio les decimos, miren, vean este libro, ¿verdad? Se fijan cómo en este libro viene, pues que si la editorial, el nombre, los autores, etcétera. Hablamos un poco de qué significan los libros, y después ellos hacen su propio libro cartonero, como pueden ver ustedes aquí. Ellos mismos los pusimos como autores, ellos están poniendo sus nombres allí, ¿no? Ok. Y luego, bueno, no quiero dejar pasar esta parte de lo que significa la participación que pueden tener los niños en las fiestas y en las celebraciones, ¿verdad? Aquí están los moros y cristianos, aquí están en el carnaval, aquí estas niñas están haciendo en un festival que se rememora al Teposteco. Y entonces lo que nosotros observamos en esta participación de las niñas en festivales y en actividades de su propia comunidad es que ellos se apropian del contenido cultural gracias a este tipo de participaciones, ¿no? Bueno, yo les decía a ustedes también en la parte anterior que también las artes podían permitir
la elaboración de situaciones difíciles, ¿no? En este sentido, les quería compartir algo que es un programa que hicieron en la India, en donde un fotógrafo lo que hizo fue a niñas que fueron rescatadas de burdeles, ¿verdad? Llevó un montón de disfraces para que ellas se disfrazaran como ellas querían, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta niña, bueno, esta jovencita dijo, pues yo me voy yo lo que quiero representar es que soy en donde se pueden refugiar. Y entonces ella contaba, ¿no? ¿Verdad? Cómo había sido robada por un tío, se la habían llevado a un burdel y estuvo ahí en ese burdel durante 6 o 7 años hasta que fue rescatada, ¿no? Esta otra jovencita se disfraza de la diosa Durga, ¿no? Que de alguna manera ella plantea que es la que puede ayudar y castigar a las personas que les hacen daño, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que yo les quiero compartir, eh, y no quiero que se me pase el tiempo y que yo no vaya a dejar hablar a Norma, ¿verdad? Porque mi colega Norma y mi muy amiga queridísima, bueno, pues ella ha estado también en el mundo de las artes y de la cultura, y yo digo que sabe mucho más que yo sobre esto, y bueno, yo me enteré también del trabajo que hizo de un coro en una escuela y de muchas otras cosas más, pero le voy a pedir a Norma que si por favor nos comparte esa experiencia. Disculpen que hable tan rápido, siempre se me olvida. Sí. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por invitarme un poquito a comentar y recordar lo que fue la experiencia del proyecto en Huacalco, principalmente a través de la consideración de los niños indígenas migrantes que vienen con sus familias desde la alta montaña de Guerrero. En este caso, los niños eran de Yubinani, Metlatono, más allá de Atzompa también, en Atzompa Guerrero, por la violencia de la montaña en Guerrero, por las condiciones económicas también. Ellos siempre referían que no había que comer en la montaña. Y llegaron a Huacalco. En Huacalco se establecieron varias familias. Ahora el número de mixtecos en Huacalco es bastante elevado y han conformado una comunidad también. Pero cuando ellos llegan se enfrentan a que no son admitidos en el sistema educativo del municipio, porque hablaban un idioma distinto al que se desarrollaba en la escuela y a través del cual se aprendía en la escuela. Hay una escuela que los rechaza, que no es una escuela de educación indígena, y comienzan a interactuar con la comunidad mestiza. Obviamente se enfrentan al bullying generado por la discriminación racial, por las cuestiones de lengua, de identidad y sociocultural. Es una situación no visible o no del todo visible para los maestros de la escuela. Nosotros iniciamos a trabajar a través precisamente del arte, de la conformizar a los niños indígenas y que su contraparte pudiera reconocer las dificultades que implicaba el aprendizaje de un nuevo idioma y también los saberes que los niños migrantes tenían. En el coro, el único requisito que nosotros pedimos fue una palabra en mixteco. Obviamente, los niños se sintieron reconocidos, empezamos a trabajar con los niños migrantes y se desarrolló una experiencia muy bonita, porque los niños
de Huacalco que no hablaban mixteco, empezaron a pedirle a los niños mixtecos que les enseñaran alguna palabra para poder tener acceso al coro. De esta manera, ellos estaban viviendo también la experiencia de los niños migrantes. O sea, no puedo pertenecer a una comunidad cultural, no puedo pertenecer a un grupo artístico que me gustaría porque no domino su idioma. Entonces se tendió un puente entre los niños. Entonces los niños aprendieron a partir de esta pequeña experiencia, a que todos somos valiosos, ¿no? Y a que todos podemos aprender de los otros y que siempre hay discriminación, tanto de uno como nosotros, cuando no nos reconocemos también como seres humanos con la misma valía. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los derechos de los niños. Estos fueron trabajados a partir de la participación infantil también. Sin decirles cuáles eran los derechos, los niños empezaron a decir, ¿a qué tengo yo derecho, no? A hablar mi lengua, a que no se me discrimine, a que no se me diga tonto, que no se me diga burro, que no se me repruebe porque no he aprendido un idioma. Los niños llegaban como monolingües. En un año tenían la capacidad de aprender un nuevo idioma y en el segundo ya a adquirir los conocimientos que se brindaban en español. De ahí se generó todo un proceso de reconocimiento de ambos grupos porque se dieron cuenta a partir del dibujo, como tú decías también cuando se les pedía hablar sobre su comunidad, dibujar su comunidad y platicar sobre su comunidad, se dieron cuenta que todos tenían algo en común, la migración. Los papás de los niños de ambos grupos estaban en Estados Unidos. Se habían ido a trabajar en busca de mejores condiciones de vida para sus familias. Todos tenían en común el añorar a sus padres, ¿no? Esta tristeza de no saber dónde está tu papá porque se fue cuando yo era muy chiquito y no ha vuelto, y a veces solo lo veo, lo escucho en el teléfono. Esto unió al grupo y nos permitió acceder al grupo de maestros. Los maestros inmediatamente pues empezaron también a reconocer estas diferencias, a darles cabida también en el salón para poder tender estos puentes, y los niños se convirtieron entonces en traductores infantiles dentro del aula escolar. Los maestros reconocieron esta dificultad de aprendizaje del idioma que enfrentaban los niños para poder aprender, y se valieron tanto de los niños, hicieron este convenio con los niños migrantes, niños muy pequeños, niños de 6, 7 años, que tenían esta capacidad de ser portadores de saberes y poder permear dentro del grupo adulto para poder tender puentes de aprendizaje, de reconocimiento, de valoración y de respeto. Fue muy bello el trabajo, se trabajó con dibujo, se trabajó con teatro, se trabajó con el coro tuvo varias participaciones después en diferentes lugares, una de ellos pues la Huanzochimilco, muy hermosa participación de los niños, un recibimiento muy cálido de ellos. Se trabajó con Teatro Guiñol, se hicieron obras de Teatro Guiñol, se trabajó un poquito con cine, se trabajó conforme los niños nos iban dando las pautas del camino, ¿no? Ellos fueron los que fueron definiendo qué proyecto querían desarrollar a partir de su propia voz. Decían, bueno, nosotros tenemos derecho a trabajar. Ese fue un tema muy discutido cuando decían que entre los derechos de los niños era la provisión del trabajo infantil. Ellos decían, nuestras familias son pobres. Nuestras familias necesitan de nuestro trabajo. Si yo no trabajo, ¿cómo puedo apoyar a mis padres y a mis hermanos más pequeños a tener una vida mejor? Los niños tenemos derecho al trabajo también, por supuesto, un trabajo que esté de acuerdo a nuestras capacidades, un trabajo que esté de acuerdo al respeto de nuestros derechos, pero que nos permita también acceder a mejores lugares de vida. Y a partir de los mismos niños es que el proyecto se extendió hacia las madres de familia, se extendió hacia la comunidad, hacia los recorridos con una puerta de participación y también de tender puentes lo escolar y lo comunitario, lo comunitario y de distintas identidades. Creo que todo trabajo que se potencia a partir de
hablar sobre la prevención de la violencia en espacios, un proceso que se dé de continuidad en el tiempo. Una intervención nos puede dar, ahí es el tema, pero para cambiar procesos de conducta se necesita también una después de 2 o 3 años, pues vimos ya la aceptación de los niños migrantes en la escuela, vimos ya la disminución del bullying a causa del origen étnico, y ya no se preocupaban antes tanto, porque los niños se quejaban mucho de una cosa. Cuando iban por la calle les decían guerreros, ahí van los guerreritos, ahí van los guerreros. Y ellos se enojaban mucho porque decían, no somos guerreros, nosotros somos mixtecos, pero no somos guerreros. Son dos cosas muy distintas. Y cuando los niños que ya nacieron en Huacalco decían, es que yo tengo dos pueblos, yo soy de Huacalco y tengo este derecho a pertenecer a esta comunidad, y soy también de mi pueblo en la montaña. Entonces, esta libertad de tránsito entre sus pueblos, entre sus culturas y entre sus idiomas, porque también al trabajo y la intervención a partir de las artes en el medio escolar y comunitario, que nos permitió acceder también al trabajo con las mujeres y el maltrato, ¿no? Creo que hasta ahí quedaría yo un poco, Yola. Y por supuesto ese trabajo que quiero notar, que este trabajo fue gracias hacia la asesoría del programa Infancia y el diplomado en Derechos de la Infancia que tuvimos la oportunidad de tomar. Las cartas entre los niños pues se llevaron hacia Estados Unidos con los migrantes mixtecos en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de llevar cartas de los niños de Huacalco a España y los niños de la España de cartearse con los niños de Huacalco. Entonces fue una experiencia realmente valiosa y pues apoyada, por supuesto, por el programa Infancia, sin el cual yo creo que hubiéramos perdido el rumbo muy fácilmente. Qué gracias, Yolanda. No, al contrario, muchas gracias a ti, Norma. Nosotros también aprendimos mucho. Como dice Norma, nosotros estábamos ofreciendo un diplomado en derechos de la infancia. Bueno, lo ofrecimos durante años, ¿no? Lo que pasa es que desde la universidad nosotros nos dábamos cuenta que los promotores que están trabajando con niños saben montones de cosas sobre infancia, pero que no están reconocidos, ¿verdad? A nadie les da un título, o sea, muchas veces algunos de los promotores solamente terminaron secundaria o la prepa, ¿verdad? Y por eso en el programa Infancia se hizo esta estrategia de formar a los promotores, de formar a las personas que estuvieran trabajando directamente con la infancia y darles un diploma que la universidad avalara su trabajo. Por supuesto que, como dice Norma, durante los diplomados duraban 9 meses y tenían que tener un proyecto las personas que estuvieran entrando allí, ¿no? Entonces el proyecto se revisaba con todos los contenidos teóricos de los derechos de la infancia, los tenían que ir incluyendo en su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hubo proyectos muy bonitos, también proyectos sobre espacios públicos y en diferentes partes, se dieron en Ensenada, se dieron en Veracruz, en Jalisco, y para nosotros siempre fue muy, pues muy bueno y muy reconfortante ver la manera en que como cuando se mezcla la práctica con la teoría surgen cosas tan bellas como la que les platicó Norma, ¿no? Y a mí lo que me parece importante en este sentido es que nosotros cuando estamos trabajando con niños
cómo es nuestro horizonte, ¿verdad? Es decir, lo que les está explicando Norma tiene que ver con que cuando tú estás haciendo eso, se te ocurre cómo expander el mundo de las niñas y los niños, ¿verdad? Que si de repente tú dices, bueno, pues yo tengo una tía que vive en Yucatán, bueno, pues ¿cómo le hago para que la tía de Yucatán, que es maestra, pues entonces nos mande cosas y nos hable de la cultura de Yucatán a nuestros niños, ¿no? O qué sé yo, o sea, esa parte, como dijo Norma, ¿verdad? Incluir dentro de nuestros trabajos, pues a lo mejor el teatro guiñol, incluir murales que se pueden pegar en las calles, ¿verdad? O que, muchísimas posibilidades de trabajo en relación a la cultura y a las artes, pero como ella también ha planteado, lo más importante es que no se trate de actividades aisladas, ¿no? Sino que se trate de un verdadero compromiso que tienen las personas, los promotores o como les queramos llamar, las personas que están trabajando con la infancia, de dar continuidad, ¿verdad? De que si yo hago un evento para escuchar lo que los niños dicen, lo que los niños quieren, pues que entonces no nada más se queden ya los escuché, allí está, lo archivo y punto, ¿no? Sino, bueno, ¿qué nos están diciendo, verdad? Están diciendo que se sienten muy inseguros en las calles o que no quieren cacas de perro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos una gestión para que los niños mismos les manden una carta al presidente municipal pidiendo que retire estas cacas de los perros en las calles? Qué sé yo, ¿verdad? Además, darlo a conocer también a la comunidad. Por ejemplo, en este ejercicio que se llamó Sueños de Tepoztlán, ¿cómo te gustaría que fuera tu pueblo? Pues ya ellos trabajaron escultura, hicieron programas de radio, por supuesto que lo que tenía que ver con el dibujo, pero entonces negociamos con el museo comunitario que pudiera haber una exposición para que se pueda dar a conocer. Y luego otro aspecto interesante de este ejercicio de Sueña Tepoztlán fue que involucramos a toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, los comerciantes se dieron el restaurante para darles de comer, por ejemplo, a ciertos niños y a los promotores. El otro señor de la tienda prestó la lona, así, ¿no? Los de las papelerías dieron colores y entonces se volvió un evento en donde todo el pueblo participaba, ¿no? Que eso también es algo importante de hacer en lo que serían estos proyectos culturales. Bueno, pues vamos a dejar entonces ahorita tiempo para las preguntas o para conversar, para que ustedes comenten lo que quieran. Gloria, Muchas ¿cómo lo gracias. vamos a hacer? Muchas gracias, doctora, doctora Yolanda. Muchas gracias, Normita, por tu aporte, por tu participación muy valiosa. Yo creo que eh, lo comenté al principio y lo vuelvo a comentar. Muchos de los que están aquí conectados son titulares de las áreas de prevención, los cuales, pues, muy posiblemente se han topado con estas experiencias en donde niños con diferentes culturas, niños con diferentes idiomas, lenguajes, no tienen acceso, ¿no? Y alguna vez comentábamos que al final de cuentas la prevención tiene que ser de alcance para todos, ¿no? Tiene que ser pareja, así para los niños que hablan español, así como para los niños que hablan alguna otra lengua, y es un tema muy importante. Yo sí tendría una pregunta, tal vez es un poco abierta, pero sí me gustaría como que pudiéramos enfocarlo un poquito. ¿Ustedes qué recomendación nos podrían hacer a nosotros como miembros de las áreas de prevención? ¿Qué recomendaciones nos darían para ser más incluyentes, para poder tener un mejor alcance y para no ser nosotros mismos los que caigamos en pues en esta marginación, ¿no? ¿Qué se nos recomendaría a nosotros? Bueno, como decíamos, lo que tenemos que promover es que realmente ustedes entiendan qué significa eso
de que los niños son sujetos de derecho y que tienen esta posibilidad y que tienen el derecho a la participación, a ser escuchados. Yo no sé cómo está y cómo ha avanzado el programa de CIPINA en Cuernavaca, pero supuestamente todos los municipios están obligados ya a tener un consejo infantil, ¿no? En donde en el consejo infantil se discuten todas aquellas actividades que están dirigidas a la infancia, ¿no? Independientemente de que existan estos consejos infantiles o no, lo que yo creo es que precisamente ustedes, ¿verdad? Desde su institución, lo que tienen que promover son espacios de encuentro, consultas con niñas y niños para, por un lado, saber qué es lo que están enfrentando, cuáles son esas dimensiones de la violencia que son más importantes para ellos, que ellos los detectan, y también preguntarles a ellos cómo piensan que podían abordarse esas situaciones, ¿no? Los niños tienen muchísimas ideas, ¿verdad? Y yo creo que es importante precisamente darles voz. Por ejemplo, en una en una de las escuelas, uno de los niños dijo, bueno, pues que haya ángeles guardianes, ¿no? Que son los niños, o sea, y entonces les daban, se rotaban para que los niños en ciertos momentos fueran el ángel guardián de ese día, y entonces ese niño lo que tenía que hacer era mediar cuando había pleitos entre distintos niños, o incluso no solamente mediar en las agresiones, sino que si veían que un niño estaba solo en el recreo y no podía jugar con otros, atenderlo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo están integrando? Etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que precisamente el eje de incluirlos, precisamente es incluirlos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué me dicen los jóvenes, verdad? Y bueno, los jóvenes que están, si, aunque estén en centros de asistencia, en centros de detención o de donde sea, voy con ellos y les permito que hablen, ¿no? Y los escucho realmente. Y a lo mejor, precisamente cuando nosotros estamos hablando del arte y la cultura, pues voy no nada más a decirle, a ver ustedes, ¿qué sienten que es lo más terrible que están enfrentando? Sino decir, los invito a hacer un libro, ¿no? Vamos, ustedes van a dibujar, ustedes van a contar una historia, ¿no? Y nosotros vamos a, a llevar ese libro a diferentes lugares, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, utilizar estas estrategias, estas técnicas para que precisamente los niños puedan participar en eso. Como les decía, por ejemplo, en esto de los niños participando en la planeación urbana, pues varias ciudades ya incluyen entre su equipo de planificación urbana a niños y jóvenes, ¿no? Para que ellos también den su opinión. Y pues no sé, Norma, ¿qué dirías tú también? Bueno, sí, en el sentido que también no se realicen trabajos aislados únicamente, ¿no? A veces como instituciones nos cerramos a a nuestra asesorarnos en todos estos procesos. Eso es importante. Y por supuesto, el reconocimiento de los niños como portadores de saberes, como seres pensantes que pueden opinar sobre su realidad, una realidad que les afecta de manera directa y cotidiana, y que pueden decir, esto me está doliendo, pero también veo este camino de esperanza, ¿no? Ellos pueden conducirnos muy bien sobre qué acciones podemos tomar. A veces vemos a los niños solo pues como niños que van a aprender y que tienen que aprenderlo todo. No, son niños que saben todo, ¿no? Y esto de los consejos de participación infantil
muy valioso de Muy bien. Gracias, Norma. Em, y no sé si hay, Gloria, no sé cómo están recopilando las preguntas o si hay comentarios del público. Ok, si alguien tiene algún comentario, puede levantar ahí su mano en pantalla para que podamos ubicarles. De todas Sí. maneras, a mí sí me gustaría comentarles que aquí en Consejo Ciudadano estamos trabajando con los niños. Se hizo una entrevista a la maestra artesana Petra Rivera. Ella es del municipio de Hueyapan y nos habla un poco acerca de la cultura indígena del municipio de Hueyapan en el estado de Morelos. Tenemos un video en donde se realizó una entrevista y los niños muestran qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. El link se los voy a dejar aquí en la sala de chat para que puedan verlo. No únicamente se tienen, pues lo que queremos hacer ahorita es abarcar y trabajar más con los niños, ahorita con el enfoque pues de la pandemia, del contexto de pandemia y de cuidado que tenemos que tener, pues no estamos saliendo como tal a intervenciones a los municipios, que lo hemos estado haciendo con varios de ustedes, amigos y compañeros, pero sí aprovechando este tiempo queremos hacer unos videos que tal vez ustedes puedan pues usar, ¿no? Tenemos uno que se llama El malvado coronavirus, en donde les enseña a los chicos también pues qué hacer, ¿no? Ayudarlos a comprender un poquito más del por qué no estamos saliendo, tal vez están un poco estresados o frustrados o tristes incluso por no salir a la escuela, a no salir con sus compañeros. Entonces, pues queremos dejar material, obviamente siempre pues tratando de tener un mejor alcance. Ahorita tenemos en la página de YouTube 3 videos, la canción Lema que todos conocemos de Teporingo, con unos pastizales muy hermosos. El segundo es el que les comentaba de Hueyapan, en donde nos comparten un poquito la cultura indígena. Son los pequeños artesanos de Pipiltontli. Y el otro es del malvado coronavirus, en donde nos enseña a nuestros pequeños a cuidarse un poco más. Entonces ahí les dejo el link. Y si alguien más tiene algún aporte, alguna participación con respecto a este tema tan interesante de los derechos de la infancia, en específico al arte y la cultura como alternativa a la violencia, me parece que Iraíz trabajaba con niños. Iraíz, no sé si quieras comentarnos lo que hacías ahí en coordinación me parece, con el municipio de Zacatepec, ¿verdad? Te voy a dar aquí acceso, Iraíz, para que puedas contarnos un poco. A ver, aquí te estoy dando acceso en pantalla. Listo. Bienvenida, Iraíz, desde Hola, el área de buenos, prevención de Altizapán. gracias, gracias Gloria, buenos días a todos. Pues sí, a mí me tocó trabajar con ustedes, con el Consejo Ciudadano y con el municipio de Zacatepec, con la compañera Ceci, con obras de teatro Guiñol, cuando tuvimos la situación del sismo de pasado 17. La verdad fue una experiencia fenomenal, trabajar con ellos, el que ellos nos puedan abrir y sobre todo compartir parte de sus experiencias, pues ahí te vas dando cuenta de la manera en cómo tienes que irles hablando, de cómo tienes que ir trabajando con ellos. Te puedo decir que creo es de las mejores experiencias que he tenido el trabajar con niños de kinder, de primaria, con el cuentacuentos y la participación de Teporingo para darles pues la confianza y la seguridad de que no están solos. Bueno, eso me parece
muy importante, Iraís, porque, bueno, no sé si ustedes conocen ese término que se llama resiliencia, ¿no? En donde se plantea, es un término que viene a partir de lo que los ciertos metales pueden hacer, como el titanio, en donde tú los doblas y los haces así y se regresan a su forma natural, actual o original. Y entonces se plantea que niños que han sido torturados o niñas que han sido prostituidas o lo que sea, cualquier experiencia brutal, por más brutal que sea, se pueden recuperar siempre y cuando haya una persona que crea en ellos, haya una Sí. persona que tenga un vínculo, ¿no? Entonces, cuando tú dices eso, Iraís, de hacerles saber que no están solos, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Eso les permite como tener confianza, crear una cierta fortaleza para atravesar la verdad, las terribles cosas que están sucediendo con los niños y niñas en nuestro país, ¿no? Entonces, Sí, claro. que ustedes sean esas personas, que los niños realmente y los jóvenes los sientan así, que ustedes realmente están interesados en ellos y en que ellos vivan mejor, ¿no? Así es, la empatía sobre todo. Claro, claro. Aquí en Sí, yo creo que los, una cosa también muy importante, y escuchar al niño sin cuestionamientos, ¿no? Hay que escuchar al niño con libertad, sin cuestionarle, sin indagar más allá de lo que el niño te quiera decir, con este respeto, porque eso también le da a él confianza y le da libertad de ser escuchado. sí, aquí en los comentarios, Finalmente, y eso es bien importante, estás de comentarlo. Sí, Gloria, perdón, ¿qué, qué comentarios hay? sí, perdón, se cortaba un poco. Sí, aquí en los comentarios menciona algo que usted acaba de decir, la importancia de que los niños sean escuchados y generen esa confianza, ¿no? Ante eventos y situaciones, pues, que sean de impacto para ellos. Y la importancia es que traen una repercusión, tal vez que no podamos ver hoy, sino a largo plazo. Aquí comenta que la importancia de que los niños tengan esa seguridad es que va a tener un futuro distinto cuando ellos se sientan más seguros y con más confianza que en un ambiente en donde todo el tiempo estén con temor y con inseguridad. Sí, claro. A mí se me hizo muy, muy fuerte que cuando estaba yo dando clases con mis alumnos, siempre hacemos clases que son prácticas, ¿no? Y entonces yo les dije a los alumnos, ustedes van a ir y si van a trabajar con un niño o con tres o con cinco, y ustedes van a decir, ¿sabían ustedes que tienen el derecho a que los escuchen y el derecho a expresarse? Y entonces inmediatamente un niño de 12 años le dijo, fue con él, no así en público, y le dijo, yo sí quiero que me escuchen, ¿no? Y entonces no sé qué hacer porque los niños, eran niños de 12 años, están violando a una niñita de no sé qué y tal cosa, ¿no? Y se ve que para ese niño era un peso enorme lo que estaba, él no le parecía que, pues le parecía que era una cosa horrible y abominable, pero no tenía nadie que lo escuchara, ¿no? Entonces, yo siento que esa parte de que, como dice Iraís, como dice Gloria y como dice ese comentario, les agradecemos que nos hagan comentarios, que puedan los niños saber que hay allí alguien que escucha, ¿no? Y a veces ni se necesita resolver la situación, con que se les escuche, ¿verdad? Ya los niños descansan, ¿no? Hay una parte importante en lo que significa una escucha real desde el corazón. No sé si hay otros comentarios, Gloria. Tenemos una pregunta, si tendrán algún caso en específico en donde el juego y el arte y lo que estamos hablando hayan ayudado a alguien de manera específica, algún testimonio a salir adelante, alguno en particular. Y después seguimos con Enrique Medina y después con Claudia Sí, Jiménez.
Ok. Bueno, yo nada más. Y Así, Norma. Huacalco, Epifanio García y algo otro de los niños que participaron en el proceso de Yautepec. Epifanio tenía 8 años cuando inició a trabajar con nosotros, se convirtió en el compositor y traductor del coro. Y tuvimos la oportunidad de verlo hace algún tiempo, no mucho, porque le pedimos apoyo para la revisión de un libro de un rezandero indígena de la montaña de Guerrero. Y precisamente le preguntaba, Epifanio, ¿y para ti como niño, qué representó el trabajo que se realizó en Huacalco? Él decía, me cambió la vida. Cuando empezamos a trabajar, a todos le preguntábamos, pues, ¿qué querían ser? Nos decían que querían ser de grandes. Y él decía, yo quiero ser secretario. Dijimos, ¿por qué secretario? Porque le quiero escribir los papeles a mi gente. Quiero que los escuchen. Y si yo ahora él rechazó, por ejemplo, una beca total de la Ibero en Puebla y se fue a estudiar a una universidad comunitaria en la Sierra en Puebla, es un profesionista exitoso, está trabajando en procesos comunitarios en el norte del país. Y no se desvincula de su comunidad, ¿no? Y paralelo a eso con su comunidad. ¿Cuántos años tiene ahora Epifanio, Norma? Epifanio debe tener ahorita 26. Tan grande, hace tanto que fue el proyecto. 25, 26 años. Ok, gracias. Y aún se conserva soltero, y creo que se conserve soltero es algo de éxito, porque él decía cuando tenía 8, qué bueno que nos venimos de la montaña a vivir a Huacalco, porque si todavía estuviera en mi pueblo, seguro yo ya estaría casado y estaría trabajando. Entonces, si vamos a ser adultos pronto, ¿para qué nacer siendo niños? Eso a mí se me quedó muy grabado. Ay, Muchas sí. gracias, Norma. Gracias, Norma. Ok. Y otra, nada más, perdón, otro ejemplo es que vino una promotora a nuestros cursos y bueno, estábamos hablando sobre el juego, ¿no? Y entonces ella trabajaba con adolescentes y era conflictivísimo el trabajo, siempre se estaban peleando y todo, ¿no? Y entonces me dice, maestra, como a las 3 semanas, ya se acabaron todos los problemas de violencia. ¿Pero cómo? ¿Qué le hiciste? Pues jugué. O sea, llegué con los adolescentes y me dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ella les dijo, jugar. Y entonces sacó juegos de damas chinas y todo eso. En la siguiente sesión que tenía con ellos, le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Jugar. Y entonces empezaron a jugar y dice, no me va a creer, maestra, pero en 2 sesiones se acabó la agresión que tenían entre ellos, ¿no? Entonces tenemos ahí varias participaciones, ¿verdad, Gloria? Sí, Enrique Medina, voy a dar acceso a tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta o tu comentario. Listo. Perfecto. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Enrique Medina. Yo he tenido inserciones en DIF Jutepec, con infancias. También estuve trabajando 2 años en CAMI, en Temisco. He hecho un poco de colaboración comunitaria en Jardín Juárez, en varias comunidades por medio de colectivos, en Mazatepec también. Entonces, ahorita de todo lo que comentan, pues me parece súper, súper importante, ¿no? Y siempre bien gratificante, ¿no? Escuchar como todo este tipo de experiencias. Yo quiero platicarles así una experiencia específica, que es la de CAMI. Estuve trabajando ahí 2 años con los niños que están acogidos, estuve directamente con ellos. Primero entramos con un colectivo, junto con el Verano Activo, entré con el colectivo Ajo Confitado, no sé si algunos ya lo conocen, hace teatro comunitario. Entramos con ellos a hacer una serie de talleres artísticos para los niños, pero iba con un eje de género y de inclusión social infantil, ¿no? Entonces, pues fueron todo un proceso de talleres así donde pues manejamos muchos temas como inclusión social por medio de esta participación activa donde les hacíamos prácticamente entrevistas, los hacíamos sentir
prácticamente que su opinión era, bueno, no los hacíamos sentir, más bien les dábamos esa, ¿cómo decirlo? Pues le dábamos esa importancia a su voz, ¿no? Que a lo mejor dentro del albergue no era tomado, y a partir de ahí de verdad que los niños empezaron a sentirse importantes, empezaron a sentir que tenían un voto dentro de todas las decisiones que tomábamos dentro de este taller. Posteriormente yo estuve trabajando 3 años con ellos en verano activo, que se cambió y era verano confitado. Hicimos muchos talleres de artísticos, todo iba destinado a darles esta confianza, ¿no? De que se sintieran escuchados, poder generar cambios, poder generar lazos comunitarios dentro del albergue, porque de verdad que estaban muy divididos en esta cuestión de género, ¿no? Los niños y las niñas no se mezclaban, los niños y las niñas no tenían comunicación, había grupos específicos, actividades específicas para niños, actividades específicas para niñas, y pues nos costó muchísimo trabajo pues entrar en esto, ¿no? Desde la dirección, de que nos permitieran esta mezcla de géneros, ¿no? Justo lo que hablan, ¿no? De sentirse escuchados. Cuando alguien se siente escuchado y cuando alguien toma esta habilidad, ya no es solamente el poder comunicar, sino el también aprender a escuchar, y generamos estos lazos entre los niños, que realmente había ya un diálogo entre ellos. También pues hacerles saber, ¿no? Como todos los derechos que ellos tienen. Es que, bueno, ahorita hablo de este grupo específico, ¿no? Que es un grupo pues que realmente tiene cualidades muy, muy, muy marcadas, ¿no? Y características muy distintas a otros grupos. Les hicimos saber todos sus derechos humanos por medio del juego, por medio de actividades de integración, por medio de actividades creativas. Después de trabajar este tiempo con ellos, me asignaron un taller que era todos los sábados, y estuve 2 años con ellos, y yo manejé el proyecto se llamaba el arte popular como medio de inclusión social para niños albergados en DIF. Entonces, yo les enseñaba el oficio de cartonería. Yo también soy artesano y soy trabajador social. Bueno, estoy por terminar la licenciatura en trabajo social. Entonces, como que quise mezclar esto. Entonces, yo les daba como la herramienta de un oficio, en este caso era la cartonería tradicional, y pues todo lo que implicaba, ¿no? Hicimos aves, y pues implicaba toda la cuestión ambiental de la zona donde nos estábamos desarrollando, todo el cuidado ambiental, todo el cuidado del agua. Después hicimos igual, ¿no? Es una actividad muy semejante a la que ustedes dijeron apenitas, que es como el libro cartonero. Hicimos igual un libro donde los niños contaban sus vivencias positivas dentro del albergue, porque muchas veces existe esta nube, ¿no? Como de pesimismo al estar ahí, ¿no? Entonces muchas veces no se permiten ver las cosas buenas que están pasando dentro, porque realmente pasan muchas cosas buenas. Los niños tienen acceso a muchos talleres, tienen acceso a muchas cosas que lamentablemente muchos niños afuera no lo tienen, ¿no? Entonces también pasan muchas cosas buenas. Este libro fue un éxito, los niños estaban fascinados. También trabajaba yo de manera integral con las psicólogas, con trabajadoras sociales allá adentro. Había juntas donde hablábamos temas que se tenían que tocar. Hacíamos muchas retroalimentaciones, ¿no? Y pues creo que es bien importante, ¿no? En los niños sembrar la fe y la esperanza, porque estamos en tiempos bien difíciles, y creo que el juego es la herramienta más hermosa para lograr sembrar esto en ellos, ¿no? Entonces, pues es un poquito de mi experiencia la que quería comentar, porque pues todo lo que dicen se puede como que hacer una unificación hermosa para ellos, ¿no? Gracias, Enrique. Muy amable, Sí. muchas gracias por tu colaboración, por tu aporte. Me parece que también, Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, les agradezco, espero que me escuchen bien. Yo soy Claudia Jiménez. Agradezco la invitación, pues especialmente a Norma Zamarrón. Yo soy una artista independiente. Estuve invitada por Norma Zamarrón, que es de culturas populares, por eso mi atrevimiento a poner culturas populares. Y he trabajado mucho tiempo con la infancia. Yo mi primera actividad fuerte, digamos, como tallerista, fue con adolescentes en la ciudad de Guatemala.
nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Caja Lúdica, que pretendía integrar a los jóvenes de las maras y brindarles a través del arte una alternativa de vida que no fuera solamente la delincuencia o el crimen. Y tuvimos la oportunidad de realizar un espectáculo de gran cobertura para celebrar el primer aniversario de la Firma de la Paz. Esto fue a finales de los 90. Yo en ese momento pude darme cuenta de cómo realmente el arte da una imagen diferente del niño en su realidad. Es decir, no nada más es la realidad que se le construye en casa cotidianamente y todo esto, sino podía ver el impacto que ellos tenían en ese momento, por ejemplo, de que aprendieran a caminar en zancos y pudieran disfrazarse de pájaros. Nosotros hicimos, en mi caso yo les daba pintura y les daba maquillaje y pues esta cuestión de del disfraz, de la realización de vestuario. Yo creo que esa fue una experiencia muy gratificante porque de un grupo como de por lo menos 25 mareros, yo creo que tuvimos la oportunidad de darle continuidad por lo menos a la vida de 5 de ellos que pudieron encontrar algún tipo de oficio creativo en su vida, como podía ser zapatero, ser rotulista o querer ser fotógrafo. Bueno, yo estoy hablando de finales de los 90 y yo creo que esa fue una experiencia muy alentadora de lo que el arte puede significar en la vida del ser humano. Y otra cosa, pues bueno, es agradecerle a la doctora Yolanda al compartir su experiencia, su gran creatividad para atender estos casos a nivel social. A mí me llama mucho la atención cuando hablas de esta, yo diría como imposición de los espacios sociales sobre el juego, que para mí, y pues es algo que aprendo ahorita, que para mí comienzan a lo mejor desde la lactancia, ¿no? Porque en muchos lugares la lactancia está prohibida o está como reprimida. Entonces darme cuenta así como que desde 1989 esta cuestión del niño como sujeto de participación, pues desde ahí para mí empieza, ¿dónde está la primera infancia? Y pues empiezan a surgirme muchas dudas. Y bueno, yo con Norma estamos trabajando un proyecto donde yo creo que lo que a mí me interesa como artista y como utilizando la herramienta del arte para los niños, es que esta situación de violencia, por ejemplo, yo vivo en Cuernavaca, soy de Oaxaca, entonces la violencia de Cuernavaca de los últimos tiempos me ha impactado mucho a mí también. Entonces considero que también debemos de atender el arte como una cuestión restaurativa, no nada más del individuo, sino del tejido social. Y entonces creo que también la voz del niño tiene que ser a un nivel comunitaria validada, no nada más ser escuchada, sino reconocida como una cuestión legítima, y que al final es la base de la construcción de la sociedad. Yo creo que para todas las sociedades el recurso más valioso es la infancia. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la experiencia de cada uno de los ponentes y pues nada más. Pues muchas gracias, Claudia. En tiempo estamos terminando esta participación tan agradable con el enfoque de reconocer la importancia de los niños, ¿no?, como sujetos de derecho. Me encanta porque hay una frase que dice, cada niño es un artista y el problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca, ¿no? Incluso aún nosotros, Pablo Picasso, aún nosotros siendo adultos, pues si tuviéramos un poquito más de comprensión, de empatía y de inclusión con los niños, podríamos enfocarlo a tener una sociedad mejor, a tener un conjunto de personas que desde niños están siendo educados a través de, pues, elementos tan importantes como el juego, el arte, ¿no?, la creatividad, y así más adelante, pues, nuestro trabajo como áreas de prevención del delito no tendría que ver con quitarles armas, ¿no?, o con hacer más lugares de reclusión social o tener más cárceles, etcétera, sino pues con algo como la fe y la esperanza con los niños a través del juego. Les agradecemos mucho una vez más, doctora Yolanda, Norma, a cada uno de los asistentes que están aquí presentes. Esperamos que haya sido de utilidad para cada uno de sus áreas, de sus puestos, y nos vemos la siguiente semana a las 11 también, 11 en punto. El tema de la siguiente sesión se los estaré pasando por WhatsApp, como lo hemos estado haciendo. Va a estar con nosotros una doctora del CRIM, investigadora también, y ella va a hablar con respecto al noviazgo y la violencia. De qué manera se ejerce la violencia dentro del noviazgo
va a estar con nosotros la doctora Irene Cacique. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días, que estén muy bien, muy amable por su participación, estaremos en contacto. Hasta luego, muchas gracias.